Cuando un león está herido y agónico, fácilmente se convierte en la presa. Irónicamente, esa fue la frase que Cayetana le inculcó y lo que le permitió a Inés soportar los terribles años que pasó en el Palacio Imperial al ganarse el odio de todos ellos. Sí, fueron esas enseñanzas las que le permitieron sobrevivir bajo la mirada inmunda de la familia real y en un mundo donde ni siquiera podía atreverse a enfrentarlos o luchar. Aquella frase fue su único clavo caliente. Nunca arrodillarse ante ellos. El único objetivo que Inés tenía era no dejarse caer, porque incluso si moría, ese único orgullo no revelaría todo el daño que había sufrido. No había tenido la intención de darles ese placer, o al menos así fue hasta que su madre, la duquesa Valestena, la obligó a humillarse y la convirtió en un burdo trozo de carne. De cualquier modo, la lección había sido aprendida, y ahora Inés trató de replicar esa lección luchando por no ser descubierta y mantenerse en calma tanto como sus deseos y Castle se lo permitieran. Pero entonces, los labios de Castle siguieron soltando obscenidades al mismo tiempo que sus manos replicaban sus viciosos deseos. ¿Sabes? Me dijo que la reemplazara por ti. El significado absurdo de aquellas palabras resonaron de la manera más relevante. No es gracioso. Esa mujer dijo respetarte y admirarte, pero estuvo dispuesta a ponerse de rodillas para quitarte lo que es tuyo. Dijo que tú no eras capaz de hacerlo porque eras demasiado indiferente a estas cosas tan triviales. Pero mírate, Inés, extendida y desvergonzada, mostrándome tus profundidades y cediendo mis deseos más bajos. Inés Escalante también es capaz de rodar entre las sábanas a plena luz del día, ¿eh? Las palabras de Castle eran odiosas, pero solo hicieron que su interior ardiera más por distintos motivos. Desde el momento en el que Inés decidió abrir la puerta, lo que todavía la hacía sentir enojada, sucia y poco atractiva, fue como si ella misma intentara sabotear sus propios planes. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? Esa pregunta siguió nublando su mente desde el principio y hasta ahora, cuando su instigado cuerpo luchaba por mantenerse indiferente repitiendo su ridículo mantra. Era incómodo pensar que el placer fuera desbordante cuando supuestamente ella solo era un trozo de madera, pero lo más incómodo fue ver el rostro de Castle, el cual siempre se burlaba de ella en momentos como estos, pero hoy era demasiado frío, lejano, como si estuviera totalmente separado de sus acciones y lleno de ira, y ese pequeño incidente le hicieron sentir miserable, desconocida, entumecida. Su corazón latió extremadamente rápido mientras un quejido escapaba de sus labios, y fue en momentos como estos que deseó que Castle la besara, porque al menos así ella no dejaría escapar sonidos tan impropios, porque al menos así ya no podría ver aquella expresión tan fría, porque al menos así no sería capaz de ver las cicatrices en esos ojos azules que la absorbían. Pensamientos inexplicables pasaron por la mente de Inés. Nada de esto era divertido. Nada de esto era como ella lo había planeado. Al igual que su deseo que cada vez se alejaba de su objetivo. Y ojalá pudiera ser una mejor mujer, pensó. Al menos una menos rota o loca. Una que pudiera merecer a este hombre hermoso. Para cuando su actividad cesó, el rostro de Inés ya estaba completamente enrojecido, mientras que la de Castle, salvo por la leve capa de sudor, era como la de cualquier día de entrenamiento. Pero entonces él se levantó en su enorme estatura y abotonó los botones sueltos. Déjame preguntarte algo, Inés. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? Fue una pregunta que no esperó, e Inés mantuvo la boca cerrada. Una brillante sonrisa se extendió por el rostro esculpido de Castle. No obstante, sus ojos estaban claramente llenos de enojo. Así que estás protegiendo su identidad. Una de sus cejas se levantó con ironía. No necesitas saber eso, Castle. Esa mujer ya está siendo castigada por tus órdenes. Entonces, ¿qué pensarías si te dijera que quiero saber su nombre porque me gustaría conocerla? Supongo que ahí lo harías sin rechistar. Sus últimas palabras sonaban apagadas, pero pese a eso, causaron escalofríos en su cuerpo sudoroso. Y a diferencia de ella, desaliñada y desorganizada, Castle volvió a tener su apariencia ordenada, pero ya no la miraba. De espaldas a la cama, tomó un puro de la mesa y se lo llevó a los labios. Se mantuvo tranquilo y en silencio por un tiempo, y así fue hasta que se volvió hacia ella para decir: Inés, no diré esto por mí sino por ti, pero elige personas que estén de tu lado. No sé qué es lo que piensas o lo que esperas, y realmente no me importa si la decepción te hace feliz. Si a ti no te importa, a mí tampoco. De espaldas a la luz del sol que caía sobre el mar a lo lejos, Castle la miró. Fue la misma mirada de aquella vez. Porque te amo, Inés, y no soporto que nadie te trate así. Solo entonces, él cruzó la habitación y salió, mientras que un sentimiento de soledad la embargaba. Inés tuvo otro de esos sueños.
Todo lo que parecía extraño poco a poco se fue volviendo familiar. La voz de su hermano, la habitación espaciosa, los muebles grandes, una prisión de lujo, el castillo de Pérez, el infierno de su primera vida. ¿Cómo podría olvidar la habitación en la que murió? Inés estudió en silencio sus memorias y de repente apareció el rostro de Luciano. Rara vez se la visitaba en sus sueños, después de resentirlo por tanto, pero allí estaba él, en sus 29. Él fue el primero en descubrir su cuerpo después de morir. Sé que madre te hostiga con esto, pero en esta ocasión sus palabras no son infundadas, Su Alteza. Es posible que vuelvas a tener otro hijo, por favor. No puedes seguir manteniéndote recluida de esta manera. Si cuidas de ti misma, estás cuidando de tu marido. La cara que sollozaba frente a ella siempre había tenido ese gesto doloroso. Inés no lo recordaba, pero lo que sí recordaba era haber rechazado sus palabras. ¿Cómo puedes pedirme eso? ¿Sabes lo que él me hizo? Inés lloró histéricamente como si estuviera a punto de perder la cabeza. El comienzo fue solo uno de muchos días de Inés abortando y luchando contra todo tipo de odio y resentimiento por el cuerpo enfermo e inmundo de Oscar. Su último aborto la había desgastado hasta el punto que casi muere, pero no contento con eso, Oscar la arrastró y la aplastó, bloqueó sus intentos de huir y se abalanzó sobre ella como un asqueroso perro. No era raro que esto se repitiera a plena luz del día, que violentas maldiciones, gritos, quejas y sonidos de carne golpeando violentamente pudieran escucharse a través de la puerta del dormitorio de la princesa. Pero cuando Inés se enteró que Oscar había mandado llamar a su hermano y este fuera testigo de sus humillaciones, ese fue su punto de quiebre. Y ahora el hermano que tanto amaba le pedía que le rogara clemencia a Oscar. Y entonces Inés finalmente vio cómo Luciano miraba las formas de las huellas de manos dejadas en su piel, cuello y muñecas. Vio la forma en que su hermano tembló de impotencia atravesado por el odio hacia su esposo, y a diferencia de su boca que escupía misericordia, su expresión reflejaba todo tipo de ira y maldiciones. Fue un recuerdo que jamás vio en el pasado. Después de su repudiable deshonra, Inés prometió nunca más volver a ver la cara de Luciano, y pese a la inconformidad de la emperatriz Cayetana, el príncipe heredero pidió descanso para su esposa después de su último aborto, así que la envió a una villa, con grandes vistas al frente, con mucha luz natural y un balcón que daba a un enorme jardín. Nadie podría negar que el lugar era un hermoso símbolo de amor y devoción del príncipe Oscar hacia su esposa. Perdón y amor, daba asco de solo pensarlo. Inés prefería 1000 veces tragar cera caliente antes que pronunciar esas palabras, pero su ira la convirtió en un ser ignorante. Y ahora que lo pensaba, fue muy estúpido saltar del balcón para morir. En el silencio de la tarde, el pasto del patio trasero no era suave y fresco como parecía. El crujido se volvía más fuerte con cada paso que daba, y lo fue más por la cojera reciente, lo que hizo que su vergüenza se volviera insoportable al igual que el dolor. ¿Sí? Quizás se había quebrado el tobillo al caer. Era tan tonta que ni siquiera era buena para morir. Y entonces, a lo lejos, se escuchó una voz que no había escuchado hacía un tiempo. Las pisadas de alguien corriendo por la hierba mojada a toda prisa se escucharon, e Inés se sintió al borde de la risa al reconocer al hombre detrás de ella. Era Castle Escalante, y en el momento en que sus ojos coincidieron, una pregunta surgió de su cavernosa mente. ¿Qué hacía él aquí? Fue un rostro que jamás hubiera imaginado. Inés yacía indefensa mirando sin mirar, como cuando miras una mancha en un cuadro que detestas. El sol se estaba poniendo muy rápido y por una razón que no comprendía, se sintió demasiado triste. Pensando más a fondo sobre ello, entonces Inés pudo sonreír para sí misma, ya que apenas se había dado cuenta que, en realidad, no sabía nada de este hombre. Lo único que había hecho siempre fue sacar conclusiones sobre cosas que nunca sucedieron. Y sí, era demasiado tarde decir que estaba mal, demasiado tarde para corregirse. Castle Escalante ante sus ojos siempre fue un mujeriego que tenía una mujer en ambas manos, un hombre que evitaba la responsabilidad y el matrimonio, un hombre cuyo nombre hacía demasiado ruido a donde fuera que vaya y por supuesto, ese ruido no dio señales de que menguara alguna vez. Castle Escalante, 26 años, un soltero empedernido hasta la muerte. Fue uno de los pilares de la sociedad aristócrata y también el rostro de la Armada Imperial, que más figurativamente apoyó los intereses de Ortega. Sin embargo, en la primavera de sus 26, Castle sufrió una lesión y fue dado de baja del cuerpo de la Marina.
Muchas críticas lo persiguieron, pero contraria a su reputación, él siguió siendo el héroe de la batalla naval de Valencia. Por supuesto, muchos dudaron que él pudiera convertirse en un soldado legendario debido a su apariencia de niño lindo. Y era lógico pensar que sus logros fueran fabricados para reforzar su estatus y ser la mano derecha del príncipe heredero. Pero ni siquiera los malos rumores pudieron opacar su fama. De hecho, fue Castle quien opacó a su propio primo, quien estuvo celoso de él durante toda su sucia existencia. Solo Inés y la madre de éste sabían de su ridículo complejo de inferioridad. Entonces, cansada de todo, Inés desvió la mirada y vio a la distancia los ojos azules que la miraban de regreso. Fue tan fresco y limpio, y fueron los mismos ojos que la miraron en aquel entonces, e incluso en su actual vida. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué ingenuo eres, Castle Escalante!, pensó antes de despertar, acompañada de una horrible sensación de pérdida. Era amor. Y aunque lo sabía claramente, Inés quiso negarlo fervientemente, pero fue allí cuando escuchó otra vez su voz y estaba tan aliviada de escucharlo. Inés, ¿por qué lloras? Porque no te soporto, idiota, quiso gritar ella. Cometí un error. Me equivoqué. No llores, Inés. No llores. Las lágrimas que fluían no se derramaron de sus ojos azules, pero eso no evitó que Inés se sintiera aún más triste, porque él no había hecho nada malo y aún así se disculpaba, porque ahora reconocía que se sentía aliviada de ver que él había vuelto por ella al final. Las lágrimas siguieron rodando por sus mejillas y Castle hizo una mueca como si fuera a morir por las lágrimas de Inés, a quien nunca había visto llorar hasta ahora, y de quien no tenía idea ni por qué lloraba. Eres tan ingenuo, Castle, pensó ella, antes de volver a caer en un sueño, en donde el rostro de Castle volvió a aparecer. En el silencio ambiguo, Castle realmente parecía como alguien que no sabía qué hacer. ¿Por qué?, preguntó él. Tal parecía que quería saber por qué había intentado suicidarse. Pensó involuntariamente Inés, quien seguía mirando su forma familiar. Pero él no era Castle. Solo era un sueño, un recuerdo vivido, una figura que nunca volvería a ver. E irónicamente, el Castle que ella conocía se sentía mucho más surreal. Teniente Coronel Castle, ¿qué hace aquí?, preguntó ella, cuestionándose si por fin su visión se había familiarizado con este hermoso rostro, pero las líneas de su expresión se veían secas, sombrías, vacías. ¿Acaso Oscar también lo obligó a hacer cosas insignificantes? No me diga. Le pidió que vigilara los modales de su esposa mientras él se divierte en los burdeles. Hubo un momento de silencio de nuevo. Inés apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel, y en cuanto a sus comentarios sarcásticos, no obtuvo una reacción. Ya veo, estás siendo demasiado firme, pero tampoco lo estás negando. No, Su Alteza, no se me ha encomendado ninguna orden de este tipo. Por favor, no diga nada que pueda ser usado en su contra, Su Alteza, dijo él entonces, y fue tan risible que Inés no pudo evitar bufar. Da igual que lo diga o no, tan pronto como alguien nos vea, todo se habrá acabado, ¿no lo sabes? Oscar te odia. Incluso un simple saludo que tú y yo intercambiemos le dará motivos para que me profane durante toda la noche. Si tan solo él nos viera ahora, estoy segura que me mataría. Pero no puedo permitir que Dios también te tome a ti, que no has hecho nada malo. Hacía un rato, mientras ella escupía sus palabras, el aliento de Castle se había quedado congelado. Sus grandes manos sobre ella de pronto se volvieron mucho más cautelosas y cuando vio sus ojos, por Dios, esos ojos. Ahora era cuando ella comprendía las verdaderas declaraciones de esos ojos. Castle fue como el sol que salía por un momento trayendo un poco de brillo y esperanza, destellos fugaces que desaparecían en instantes como capullos que florecen y se marchitan. Un hombre que la amó incluso en esta vida. Siempre lo había hecho y quizás se debió a ello que Inés decidió darle un último consejo. Esta guerra no fue una coincidencia. Él quiere verte muerto. Es por eso que te envió al frente. Le guardas lealtad al hombre equivocado. Déjalo. Solo de esa forma vivirás. Te lo pido. Por el cariño que me guardes, por nuestros recuerdos de infancia, vete cuanto antes. Oscar es un idiota que te odia, pero también te teme. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser gobernado por un idiota? ¿Ser la espada de ese imbécil? Pero todo lo que recibió de él fue la respuesta más estúpida. Lo único que quiero es que tú no mueras. Inés parpadeó y despertó de aquel sueño impotente.
Era de noche y todo estaba oscuro. Sus ojos verdes se hundieron en la oscuridad. Una extraña sensación de estabilidad la ahogó gradualmente y sus labios dejaron escapar un suspiro. Castle no estaba allí, como si aún no hubiera entrado al dormitorio, lo cual era bueno. Habría sido muy incómodo si tuviera que enfrentarlo de nuevo. Extendiendo su mano, Inés tocó el lado limpio, frío y vacío en la cama que le pertenecía a su marido. Era una sensación tonta, pero de pronto Inés recordó al Castle de 26 años y sintió celos de las muchas mujeres que lo rodeaban, en una vida que no habían compartido. Y ahora su plan había fallado por su propia culpa. Era ridículo, tanto que se quedó congelada, frustrada, extrañada. Y entonces, la voz de Castle sonó en alguna parte de su mente como un dulce. ¿Estás despierta? La puerta se abrió y se cerró al instante. Castle había estado afuera en el balcón. Deberías dormir un poco más. Pero al averiguar por cuánto tiempo había estado durmiendo ya, Inés arrugó la cara. Habían pasado 11 horas. Las reglas de Castle para con ella eran demasiado indulgentes. Debiste haberme despertado, se quejó ella. ¿Cómo podría hacer eso cuando estás enferma? Respondió él. En la oscuridad, todos sus sentidos se llenaron de Castle, quien abrió sus ojos amables en un gesto de sorpresa y luego sonrió. ¿Tienes fiebre, Inés? Su gran mano, refrescada por el exterior, tocó su frente, pero el olor acompañado con la brisa fresca llamó la atención de Inés. El olor a cigarro era muy ligero. Obviamente había estado fumando por mucho tiempo, y al preguntar por cuánto había sido, él retiró su mano como si no lo hubiera esperado, como si lo hubiera contaminado con algo sucio. Fue tan repentino que Inés se sorprendió, así que volvió a tomar las manos de Castle en el aire, porque, incluso si no eras un aristócrata, todas las familias adineradas tenían una sala para fumar. Pero debido a la pequeña escala de la mansión, Castle solía usar el balcón y se quedaba horas y horas afuera como si le preocupara que Inés le molestara el olor. Si supiera que ella misma había sido una fumadora y bebedora empedernida, ni siquiera se molestaría en tener estas consideraciones inútiles. Inés entonces de repente sintió que su energía se drenaba y Castle naturalmente la cobijó subiendo la manta hasta su cuello. No quiero que te enfermes, Inés, dijo él al notar cómo ella levantaba sus cejas. No estoy enferma, se quejó ella como una niña de 9 años. Le dolían algunos lugares, pero nada terriblemente incómodo. Su cuerpo enorme sobre ella era como un techo protector, y por un momento se sintió como si no hubiera nadie en el que pudiera confiar más que en él. Sus labios entonces pronto se juntaron naturalmente, encontrándose una y otra vez, emitiendo leves sonidos húmedos y superficiales. Fueron besos de mariposas suaves y tiernos. Ya basta, puedo contagiarte. Trató de apartarlo ella. Dijiste que no estabas enferma, entonces no puedes contagiarme. Sí lo estoy, de acuerdo ya. Pero otro beso la enmudeció. Esta vez, mucho más profundo, mucho más húmedo. Para cuando Castle tuvo suficiente, sus orejas estaban calientes, pero sonreía como un hombre enamorado. Siento mucho haberte lastimado, Inés. Volveré pronto. Duerme bien. Un sinnúmero de palabras se agruparon en la mente de Inés, pero fue en vano, porque Castle ya se había ido. A la mañana siguiente, Inés se había recuperado bastante rápido. La fiebre que normalmente le solía durar 5 días solo había durado 12 horas, pero ahora sentimientos extraños siguieron acosándola, razón por la que decidió llamar a Raúl y hacerle una petición mucho más extraña. Necesito que vigiles a Castle. La boca de Inés estaba tensa mientras soltaba sus palabras y la pregunta de Raúl que le secundó no hizo más que endurecer su gesto. ¿Hay algo más que necesite que indague? No es eso, no estoy pidiendo que lo espíes. Solo quiero que compruebes que él esté bien. Raúl inclinó su cabeza ante sus palabras. ¿Había oído bien? ¿Inés pidiendo que comprobara el estado de Castle? Vaya. Deja de fingir que no comprendes lo que te digo, Raúl. Solo comprueba cómo está. Pero el sentido común con Raúl era inútil. Construir una buena reputación de buena esposa era algo bueno, pero eso no era lo que importaba ahora mismo. Ni siquiera ella entendía desde cuándo había empezado esto. Sin embargo, Inés no pudo tranquilizarse. Castle se había quedado despierto durante toda la noche cuidándola. Después se enfrentó al frío como un tarado y lo que hizo después fue mucho más estúpido. Fue a entrenar después de verla despertar. Si alguien se lo preguntaba lo negaría, pero definitivamente Inés Escalante estaba preocupada por su marido.